Pues para abordar todos estos asuntos tenemos ya con nosotros al viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera. Buenos días, señor Olivera. Hola, buenos días, Marta. Si le parece, vamos a empezar por esta última parte. Estábamos escuchando a la ministra hablando de la vacunación. ¿Se sabe ya cuándo empezará esa dosis de refuerzo a los mayores de 40 aquí en Canarias? Pues bueno, por ahora estamos con los mayores de 60. Se está en ese proceso de dosis de refuerzo, casi 300.000 ya desde que se inició. Empezó con los grupos más vulnerables, con las personas de mayores de 80 años y hemos progresivamente descendiendo hasta llegar ya, ¿no?, la aprobación a los mayores de 40, que poco a poco se irán activando. A medida que vayan progresando los grupos, le digo, hasta ahora se está dando cita a los mayores de 60, pues iremos en las próximas semanas ya incorporando primero los mayores de 50 y los mayores de 40. También hay que recordar que ayer precisamente comenzó la vacunación de los menores de 12 años. Ya se pusieron las primeras 2.100 dosis, la primera 2.100 vacunas y ya hay previsto un calendario de vacunación de más de 20.000. Ya están con esa cita previa, por lo tanto se van a acumular en las próximas semanas proceso muy intensivo de vacunación que incluirá este grupo de 5 a 11 y los mayores de 60 años. Bueno, ¿qué está pasando? Porque, claro, la cifra de ayer fue la más alta de toda la pandemia. Hablamos de más de 1.400 casos, 1.000 tan solo en la isla de Tenerife. Hemos visto a los expertos contar algunas claves. Usted también en la rueda de prensa de ayer daba algunos motivos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué este alza tan grande? Bueno, el análisis que estamos haciendo se debe, ¿no?, porque hay bastante preocupación. Yo recordaba ayer que en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno anterior veníamos observando una caída de 5 días, 4 días del índice acumulado de incidencia a 7 días. Parecía que esta ola había tocado techo, pero de repente se ha vuelto a disparar. ¿Qué ha pasado entre una semana y otra? Ustedes decían que es que la gente ha bajado un poquito la guardia, se han relacionado más, se han movido más. Claro, han aparecido, se han combinado varios elementos, que yo creo que es lo que provoca ese elemento tan explosivo, ¿no?, de repente. En primer lugar, coincidieron hace 7-10 días, entre 7 y 10 días, pues una serie de vacaciones, días festivos, que aceleran, digamos, incrementa el ocio. A eso se une la aparición de una variante que es la Omicron, que estamos descubriendo que está siendo mucho más contagiosa que variantes anteriores. Lo estamos viendo en toda Europa, lo estamos viendo en toda España y ha llegado a Canarias y por lo tanto está teniendo consecuencias. Además, hemos observado que en la primera secuenciación de casos que se han identificado, los primeros 78, 65 se han identificado en Tenerife, lo que puede explicar una mayor circulación también de esta variante, que en Tenerife tenga también más explosividad. También una cuestión que anuncio todas las semanas, que digo todas las semanas, hay grupos en los que la vacunación aún no ha alcanzado los niveles, los porcentajes deseados, sobre todo en la población más joven. Por lo tanto, hay que seguir haciendo esfuerzos para progresar. Y finalmente, creo que después de casi 2 años, la población ha relajado un poco también la prevención y la prudencia frente al COVID. La combinación de elementos creemos que es lo que explica ese incremento notable. Además, lógicamente, después de esta respuesta, ¿no?, se ha incrementado el número también de rastreadores, los esfuerzos para controlar y, lógicamente, eso hace que se identifiquen también más casos, ¿no? 5 elementos que creo que explican, sobre todo los datos, los 2 últimos datos de Tenerife, ¿no? Casi 800 del miércoles para el jueves y 1.000 del jueves para el viernes. ¿Qué se espera hoy? Me imagino que contempla la posibilidad de que pueda seguir creciendo esa cifra, ¿o no? Desde luego, bueno, es verdad que digamos que en esto es difícil, ¿no? Pero lógicamente, dada la trayectoria explosiva y conociendo la evolución habitual del virus, no esperamos que de repente, ¿no?, deje de progresar, no sabemos a qué ritmo, esperamos que lo que sí al menos se frene es la trayectoria explosiva que ha seguido en estos últimos días. Bueno, para frenar esa trayectoria explosiva, como usted la define, ustedes van a pedir también autorización para pedir ese certificado COVID, ya no de manera voluntaria, sino de manera obligatoria. Es algo como lo que ocurre en el País Vasco, que sí que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dado la razón, bueno, alentado por el Tribunal Supremo, también hay que decirlo, ha dado la razón para poderlo exigir en aquellas actividades donde se considera que hay un mayor riesgo. ¿Qué argumentos le van a poner sobre la mesa al tribunal, toda vez que pues en otras ocasiones no les ha permitido aplicarlo? Yo creo que han cambiado 2 cuestiones, Marta, respecto a la petición anterior. La petición anterior estábamos en una evolución de la 6ª ola en la que los datos
digamos, podían encontrarse dentro de unos parámetros habituales, ¿no? La eliminación, la reducción de restricciones con la circulación que es habitual, este comportamiento y no las que tiene el virus, pues explicaban pues eso, ¿no? 200, 300, hasta 400 casos. Sin embargo, ahora estamos viendo, ¿no? Un crecimiento de número de contagios que lógicamente pone mucho más preocupación, hace temer que acabe teniendo consecuencias, que por ahora no las tiene, pero podría tenerlas y por eso debemos actuar pronto en la parte de hospitalización, en la parte también de mortalidad, ¿no? Y por lo tanto, ahora hay más motivos para establecer restricciones más duras, más potentes. Y además se une otra cuestión, cuando habíamos pedido ese, digamos, certificado COVID para que los establecimientos voluntariamente lo pidieran y bajaran un nivel, no había, digamos, la ratificación que hizo el Supremo, fue posteriori de esa cuestión, se ha ido extendiendo en toda Europa, en toda España, y creo que ahora hay mucha más concienciación de que esta es una herramienta muy eficaz para luchar contra la extensión del virus, que además, como decía antes, ahora es una mayor amenaza. Yo creo que la combinación de esos dos elementos ha llevado a que el gobierno ayer pues encomendara al consejero de Sanidad para que planteara la ratificación de una medida en que no sea ya voluntario para bajar el nivel, sino que sea obligatorio aquellas actividades que generan mayor riesgo. Bueno, ¿y ustedes se plantean, por ejemplo, incrementar las sanciones? Porque suponemos que esto está pasando también porque hay gente que a lo mejor no respeta los confinamientos, porque hemos visto imágenes de lugares de ocio en los que pues no se cumplen las medidas de seguridad. Mi primera pregunta es esa, y porque quiero pasar a otras cuestiones. Y luego, ¿se plantean ustedes exigir nuevamente la mascarilla en exteriores? Algunas comunidades, como por ejemplo Andalucía, están poniéndolo sobre la mesa. Bueno, lo primero es, tenemos un régimen sancionador bastante duro. En decreto de ley establecimos un régimen sancionador estricto y creo que lo que debemos hacer, alentar, también concluíamos ayer y debatíamos sobre eso en el Consejo de Gobierno, era fortalecer, ¿no?, la labor inspectora para que pudiera aplicarse esa normativa sancionadora de forma más, digamos, más activa, ¿no? Porque lógicamente si tenemos las herramientas, que eso es lo que falta, es pues empezar a aplicarlo en aquellos casos, claro. Digamos. Y sobre todo aplicarlo en aquellos casos que flagrantemente, porque además aquí tenemos que ver que un pequeño número de incumplidores, ¿no?, estropea el trabajo colectivo que hacemos todos, ¿no?, cumpliendo. Y por lo tanto, a las mascarillas, porque es que nos tenemos que ir respecto a las mascarillas, como saben, es una cuestión que se regula a nivel estatal, ¿no? Y por lo tanto, pero fíjate, Marta, que yo percibo que en Canarias se sigue respetando muchísimo, ¿no?, el uso de mascarillas en exteriores, a diferencia de otros lugares del mundo y de España, ¿no? Y por lo tanto, creo que en Canarias no es tan exigente esta cuestión, que en todo caso dependerá de normativa estatal. Nos vamos a ir en directo, le decía, a Madrid, porque ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba un nuevo paquete de medidas para ayudar a la isla de La Palma, que tiene previsto aprobar hoy el Consejo de Ministros. Silvia Mascareño, buenos días. ¿En qué van a consistir esas ayudas? Buenos días, pues Sánchez anunció nuevas medidas para aquellos que han perdido su hogar. Se duplican las ayudas de vivienda de 30.000 a 60.000 euros. Además, el objetivo del Gobierno es que esas ayudas lleguen de manera inmediata. Serán ayudas compatibles con las que dan otras administraciones públicas y también con las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros. Pero también Sánchez anunció ayudas para aquellos sectores más afectados, 12 millones de euros más para agricultores y ganaderos, también 17,5 millones de euros para pequeñas y medianas empresas de la isla de La Palma, y para reactivar el sector turístico. Tampoco los pescadores tendrán que cotizar a la Seguridad Social mientras no vuelvan a faenar, y también se prorroga el aplazamiento de las deudas al menos hasta mayo del año que viene. Todo esto lo anunció Sánchez ayer en Bruselas, donde participaba en el último Consejo Europeo del año, pero hoy lo aprobará un Consejo de Ministros extraordinario, último Consejo de Ministros en el que estará sentado Manuel Castells. Muchas gracias, Silvia. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues nuevo paquete de ayudas por parte del Estado, me imagino que bien recibido aquí en Canarias.
Y desde luego, porque además es fruto de un proceso de trabajo que estamos siguiendo, ¿no? Es una catástrofe nueva de unas dimensiones tremendas y vamos identificando necesidades que van surgiendo en función de las circunstancias y la evolución de los daños que está produciendo. Por lo tanto, creo que de este modo vuelve la Administración General del Estado, el Gobierno de España, a comprometerse de forma clara con ese apoyo a la isla de La Palma, y creo que es bastante positivo, ¿no? Este elemento, esta actitud de ir identificando todas esas necesidades, ¿no? Creo que el gran reto que tenemos en atender las emergencias es que del mismo modo en que cuando surge el evento, ¿no? La cuestión que la genera, se ponen en marcha ya muy protocolizados todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, debemos dejar algo similar hecho, ya protocolizado, ya estructurado, ya ideado previamente para actuar después en el tema de las ayudas, la emergencia y la reconstrucción. Creo que en este sentido hemos tenido que idear nuevas fórmulas, regular de forma expresa, diseñar medidas específicas, ir identificando soluciones, y creo que se podría actuar con más rapidez, si ya estuviera todo ya predefinido. Bueno, usted hablaba también, y con esto le despido, de que han sido tramitadas 3.555 solicitudes a través del registro único y ya se han iniciado el 95% de ellas. Bueno, pues ahora yo creo que lo que toca esperar es que esas ayudas lleguen de forma ágil. Gracias, Antonio Olivera, viceconsejero de Presidencia, por habernos atendido hoy en Buenos Días Canarias. Muy buenos días. Gracias, Marta.